Compuertas montadas sobre ruedas. Cuando la carga de agua que tiene que soportar una compuerta es relativamente grande, o las dimensiones de la compuerta también son grandes, o las dos cosas combinadas, las fuerzas que se van a aplicar contra la compuerta son de una magnitud que hacen que la fricción de la compuerta contra sus guías laterales sea muy grande y por lo tanto sea muy difícil de subir y bajar esa compuerta. En esos casos lo que se hace es montar la compuerta sobre ruedas, como se indica allí en esta imagen, de manera de que esas ruedas producen una fricción muchísimo menor contra las guías que directamente el tablero de la compuerta deslizando en contacto directo con esas guías. Compuertas montadas sobre rodillos. Aquí se ve una compuerta de grandes dimensiones si se compara con la persona que está aquí. Eh, Cuando se tienen unas compuertas de estas dimensiones, de gran superficie, y a la vez están colocadas a una profundidad considerable dentro del embalse, las fuerzas que se generan de fricción contra las guías son de tal magnitud que hacen prácticamente inmanejables estas compuertas. Entonces ya hemos visto en el caso anterior que se pueden montar sobre ruedas, que es una forma de disminuir la fricción. Pero otra forma que disminuye aún más la fricción es montada sobre rodillos. Esto es como una cadena de bicicleta formada por rodillos continuos, que esto disminuye aún mucho más la fricción que en el caso de ruedas. Y por eso se utilizan en casos ya extremos, digamos, de compuertas de gran tamaño y sujetas a grandes presiones hidrostáticas. Compuertas de anillo ring follower. Son compuertas que se usan exclusivamente como órganos de emergencia, es decir, totalmente abiertas o totalmente cerradas y que sirven para instalarse en tuberías, tuberías de las tomas, tuberías de las descargas de fondo, de medio fondo, etcétera. En el esquema de la izquierda se observa cómo funciona esto. Es la caja de la compuerta, que es donde se aloja la hoja de la misma, siendo la hoja digamos, el elemento que sube o baja por medio de este vástago que está aquí, deslizándose dentro de la caja, tiene una extensión hacia abajo, que no la tenían las otras compuertas, digamos, convencionales. Y en esa extensión hacia abajo hay una perforación circular exactamente igual a la tubería pues, en la cual va instalada, ¿no? En esta imagen que se ve aquí, la compuerta está bajada y por lo tanto la tubería está obstruida por esta parte sólida de la hoja de la compuerta. Cuando la compuerta se sube dentro de la caja, se hace coincidir esta perforación circular con la tubería y por lo tanto queda libre el conducto para el paso del flujo. En este esquema de la derecha se observa lo que acabo de decir. Esto que está destacado en color azul es la hoja de la compuerta, sería todo esto que se ve aquí, y aquí está en posición abierta, es decir, que la perforación que tiene la hoja coincide exactamente con la tubería, y por lo tanto no hay ninguna discontinuidad en las superficies y el flujo pasa sin ninguna obstrucción y sin ninguna irregularidad. Aquí se ve un ejemplo de una de esas compuertas, corresponde a la que se instaló como órgano de emergencia en la presa Paola Balsa en el estado Cojedes. Esto que ven aquí es la caja de la compuerta. Esta es la parte inferior, la extensión de la misma en su parte inferior. Y esta es la parte superior. Aquí va la tapa de la caja que va en la sala de válvulas. Esta es la tubería en la cual va instalada, que es una tubería de aproximadamente 2 metros. Y aquí se ve que el flujo puede pasar perfectamente porque no hay ninguna irregularidad en la superficie, es decir, que el flujo no es afectado por ningún obstáculo en su trayectoria. Este es un detalle de la imagen que vimos anteriormente para indicar que el flujo puede pasar sin ningún obstáculo y sin ninguna irregularidad cuando
La hoja de la compuerta, que en este caso es esto, está totalmente abierta y las paredes quedan perfectamente alineadas sin ningún tipo de irregularidades. Compuertas de chorro JetFlow. Estas compuertas son exclusivamente para regulación del caudal, es decir, para graduar el caudal que uno desea dejar pasar por una tubería, ya que sirven únicamente para tuberías, para secciones redondas de conductos, y se pueden instalar en los extremos de estas aguas abajo de los tramos a presión para regular el caudal. En este esquema que le estamos presentando se observa cómo funciona, cuál es el principio de una compuerta de este tipo. Aquí está la hoja de la compuerta, igual que una compuerta convencional normal, digamos. Este es el cilindro hidráulico en el cual se desplaza el émbolo y el pistón que sube o baja, y va instalada en esta tubería que se ve aquí, que puede ser una toma, una descarga de fondo, etc. ¿no? ¿En qué consiste esto? Inmediatamente aguas arriba de la compuerta, se hace una ligera expansión de la tubería con un ángulo relativamente suave, y después viene una contracción brusca de la misma a 45 grados en estos chaflanes que están aquí. Todo esto es redondo, pues es una tubería, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Se hace con el siguiente propósito. En ciertos casos, cuando las cargas hidráulicas son muy grandes o por alguna otra circunstancia, eh, las guías laterales de la compuerta, es decir, donde desliza la compuerta, son una discontinuidad en el flujo, y puede producir perturbaciones en el mismo, incluso causar vibraciones en la compuerta, etcétera, ¿no? Con este diseño todo eso queda solucionado, porque se hace que el flujo se contraiga circunferencialmente, es decir, en toda esto es un chorro redondo el que sale por aquí, porque esto a la vez también es una boquilla redonda, ¿no? Entonces, lo que se logra con eso es que se contraiga el chorro y que por lo tanto brinque las guías laterales, es decir, que no entra en contacto con ellas, sino que pasa en forma concentrada dentro de ese orificio sin tocar las guías laterales. Ese es básicamente el propósito de esta compuerta, ¿no? Aquí se ha indicado que en este caso se requiere una aireación del flujo, porque seguramente el conducto más aguas abajo entra a trabajar a sección plena. En esta foto se puede ver una compuerta de este tipo, es decir, una compuerta de chorro, jet flow, antes de ser instalada en uno de los bypass de la descarga de fondo de gran tamaño de la presa de Agua Viva en el estado de Trujillo. Esto que se ve aquí es la caja de la compuerta. Estos elementos son para que quede anclada al concreto, porque todo esto va embutido en el concreto. Y aquí se ve el vástago de la misma para el accionamiento. Aquí se ve otro ejemplo de una compuerta de chorro, jet flow. En este caso es en la presa de Machango, en el estado Zulia. Aquí al fondo se ve la presa. Y aquí se ve el flujo que está saliendo de una de estas válvulas en pleno funcionamiento. La válvula va alojada dentro de este bloque de concreto y por lo tanto aquí no la podemos ver, pues, ¿no? Aquí se ven unos detalles de esta válvula de jet flow o de chorro instalada en la descarga de fondo de la presa Machango en el estado Zulia. Eh, Aquí se ve básicamente lo mismo que vimos en la imagen anterior. Ella va alojada dentro de este bloque de concreto que está aquí. Y aquí se ve el chorro de agua saliendo a través de la compuerta. En esta imagen de aquí se ve la contracción final de la boquilla de la compuerta, y esto que se ve aquí es la hoja rectangular mm, que desliza hacia arriba y hacia abajo, permitiendo la graduación del caudal, ya que es un órgano de regulación. Ella desliza en estas guías laterales que apenas se logran ver aquí, pero que quedan fuera del chorro que va a contraer esta boquilla. Aquí se ve en esta otra imagen, se ve saliendo, observe que el agua tiene un cierto color marrón, o sea que está expulsando sedimentos. Y aquí se ve la hoja de la compuerta, una abertura parcial y el chorro contraído saliendo de ella. Compuertas radiales. Las compuertas radiales son muy usadas en las descargas de fondo de las presas y en las de medio fondo también,
y son órganos para la regulación del caudal que se está descargando. Por lo tanto, pueden operar perfectamente sin ningún problema a cualquier abertura parcial. En este esquema de la derecha podemos ver una compuerta de este tipo instalada al final de una descarga. Como su nombre lo indica, tiene una superficie circunferencial con un cierto radio y está apoyada mediante unos brazos a un eje de rotación apoyado contra un bloque de concreto en este sitio. La lámina que forma la superficie exterior es una lámina lisa y generalmente de acero, por supuesto, y generalmente tiene una serie de perfiles estructurales que le proporcionan resistencia al empuje del agua. Ella puede girar respecto a este eje, abriendo o cerrando en esta forma. Cuando está cerrada, apoya en una base que tiene aquí, que es perfectamente alineada con el flujo. Aquí la ven, en esta parte de abajo la ven en planta. Esta es la placa digamos, radial circunferencial de la compuerta y estos son los brazos laterales que apoyan en los ejes que van aquí en estos bloques de concreto, que serían estos ejes que están aquí. El chorro que sale por debajo de la compuerta tiene esta forma y es proyectado generalmente lejos de digamos, de la estructura, pues, ¿no? La principal ventaja que tienen estas compuertas radiales es que prácticamente no tienen fricción por ningún lado, es decir, hay una pequeña fricción aquí en unos sellos de goma laterales para evitar fugas en los contactos, pero aparte de eso no hay mayor fricción, sino cierta fricción en el eje, pero no hay la fricción que se produce en las guías laterales de las compuertas deslizantes, por razón por la cual hemos visto que hay que a veces ponerle ruedas o rodillos para disminuir ese roce, esa fricción, ¿no? Por lo tanto, digamos que son mucho más fáciles de operar que una compuerta plana vertical deslizante, por ejemplo, ¿no? Eh, Otra ventaja que tienen es que la resultante de todas las presiones que actúan sobre la cara aguas arriba de la compuerta tienen su resultante pasando por el eje. Eso se podría demostrar en cualquier libro de hidráulica, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna fuerza neta que tienda a levantar o a bajar esas compuertas. Y eso hace que sea muy fácil de operar. Los mecanismos de operación son relativamente sencillos, ¿no? Aquí en esta imagen de la izquierda se ven varios mecanismos de accionamiento. Uno de ellos puede ser simplemente un sistema de poleas, como se ve aquí, con un contrapeso y un cable pues, que va por aquí o una cadena, lo que sea, y también un mecanismo de operación aquí que acciona un motor eléctrico en este caso, ¿no? Este contrapeso tiene por objeto compensar en parte el peso propio de la compuerta para hacer que el mecanismo de elevado aquí sea menos robusto. Otro caso también utilizado es colocar un brazo aguas abajo con un contrapeso aquí para reducir el peso de la propia estructura, de manera que el mecanismo sea, sea más sencillo, pues, ¿no? Y también se suelen colocar unos servomotores o gatos hidráulicos que permiten subirlas y bajarlas. Aquí se muestra un ejemplo de compuertas radiales, el caso de la presa de Santo Domingo, que la hemos mencionado varias veces a lo largo del curso. Esta es una de las descargas de fondo de esa presa. Este es el tubo, aquel sifón que habíamos visto que era para eliminar los sedimentos aquí que se puedan depositar en la entrada. Esta es la compuerta de emergencia, que es deslizante, plana, vertical. Y aquí aguas abajo, la compuerta de regulación es la compuerta radial, en este caso accionada por un cilindro hidráulico o un servomotor hidráulico, ¿no? Esta se puede operar a cualquier abertura parcial para regular el caudal que se desea sacar del embalse por la descarga de fondo, y esta de emergencia sí debe trabajar totalmente abierta o totalmente cerrada. Este es otro ejemplo de una compuerta radial de regulación del flujo. En este caso corresponde al conducto, al final del conducto de toma, eh,
de la presa de Tacarigua en el estado Falcón. Esto es una vista hacia aguas arriba, es decir, el conducto de toma no se ve porque viene enterrado por aquí. Y aquí está la compuerta. Esta es la compuerta radial, esto que se ve aquí. Esto es uno de los brazos laterales de la compuerta y estos son sus ejes de accionamiento. Y aquí se ve que es manejada mediante este vástago que se opera mediante un cilindro hidráulico que está ubicado dentro de esta caseta de operación en la parte superior. Y ya para terminar con el tema de las compuertas, vamos a ver un tipo muy ingenioso de compuerta radial, que es la radial invertida. ¿En qué consiste esta compuerta? Consiste en agarrar la compuerta radial, digamos, convencional que hemos visto anteriormente y ponerla al revés, ponerla invertida, tal como se aprecia en este esquema. Eh, en el extremo de la tubería, de la descarga de fondo, de medio fondo, de cualquier tipo de descarga, se corta ese extremo con una curvatura que va a ser coincidente con la curvatura que va a tener la hoja de esta compuerta, ¿no? Se instala allí una plancha de acero contra la cual pueda asentar esta hoja de la compuerta y sellar en toda su periferia mediante unos sellos de goma que se colocan aquí, ¿no? Entonces la hoja de la compuerta, que tiene esta misma curvatura que hemos dicho, va unida a la parte exterior de la tubería mediante estos brazos que vemos aquí. La tubería en esta zona tiene un refuerzo estructural, es decir, un espesor más grande de acero, porque allí van soldados los ejes de accionamiento de esta compuerta, ¿no? Como se ve, es muy sencillo. Cuando ella está abierta, está en esta posición y permite que el flujo pase libremente por toda la sección del tubo. No queda ninguna obstrucción en el mismo. Y cuando se quiere cerrar, se baja simplemente la compuerta, la hoja curva de la compuerta, que va a sellar por la parte exterior de la plancha fija a la tubería y queda en posición cerrada. Esta compuerta se puede operar a cualquier abertura parcial sin ningún problema y por supuesto también totalmente abierta o totalmente cerrada. Básicamente es un órgano de regulación. Vamos a ver un ejemplo de donde están instaladas este tipo de compuertas radiales invertidas. En este caso es en las descargas de fondo de la presa de Proaza al norte de España. En esta imagen ven la presa desde aguas abajo. Aquí están los dos aliviaderos. En esta otra imagen que está aquí, ven los dos aliviaderos y las dos descargas de fondo, una que tiene aquí y otra que tiene aquí, a ambos lados del aliviadero. Y en esta otra imagen se ve un detalle de una de las descargas de fondo, ya la vamos a ver mejor, y aquí la salida de la otra a ambos lados del aliviadero. Aquí vemos dos fotos de esa descarga de fondo de la presa de Proaza en España. Esta es la tubería de la descarga de fondo y aquí ven la plancha exterior de la compuerta radial invertida y los brazos exteriores de esta compuerta. Ve que todo es muy sencillo y aquí están los ejes de la misma, ¿no? En este caso se operaba hace tiempo con una guaya desde la caseta de operación que está aquí en la parte de arriba y posteriormente se ve que decidieron cambiar ese mecanismo por un gato hidráulico, un servomotor hidráulico, que por alguna razón lo consideraron que era mejor operarlo con un gato hidráulico.